Momento de entrar en contexto. Feliz inicio de semana para todos. Lunes 17 de abril. Como siempre, esta cita con ustedes a la 1 de la tarde. Ya listo todo nuestro equipo y quien les habla, Carlos Peñalosa, hasta las 2 a través de la señal de Canal I para toda Venezuela. En las principales ciudades estamos en señal abierta y por supuesto también en televisión por suscripción. Además, con ustedes en redes sociales, desde ya esperando sus comentarios en Twitter, en nuestro Instagram, @encontexto_piso_i, @Carlos Peñalosa. Con esos usuarios nos pueden ubicar en ambas redes sociales y además disponible nuestro WhatsApp, esa pequeña comunidad que hemos venido formando, fortaleciendo día a día con ustedes. 0412-700-7606, 0412-700-7606. Gracias a todos los que por allí también, hasta el fin de semana, están por allí comentando los estados, cada uno de los fragmentos que usamos de acá en nuestro espacio y estamos colocando también en nuestras redes sociales, por supuesto que nos reportan su sintonía, que nos envían sus denuncias también. Gracias a todos por estar siempre allí con nosotros en esa comunidad. Y por supuesto el canal de YouTube, al que como siempre los invitamos a que se suscriban, Carlos Peñalosa en Contexto. Ya superamos los 2.500 suscriptores, gracias a todos los que por allí también se están suscribiendo. Recuerden que pueden no solo suscribirse, sino activar las notificaciones para estar al día con el contenido de nuestro programa. Ya disponibles, por cierto, todas las entrevistas de la semana pasada, el viernes que estuvimos conversando con Tamara Adrián, que anunció su candidatura presidencial, José Gregorio Cáribas, también José Brito, Elsa Castillo, Elías Sayek, todo lo que fue el contenido de la semana pasada está allí disponible en nuestro canal de YouTube. Un par de saludos, por cierto, para Luis Cira, para Simón Magdaleno, también para Ariel, José Gutiérrez, Gloria Cortés, Rosaura Bayona, Verónica Santander, algunas personas que nos han venido comentando la entrevista a la profesora Elsa Castillo, más de 70.000 reproducciones en nuestro canal de YouTube. Gracias a todos los que por allí también están interactuando. Hoy vamos a entrar directamente en materia. Tenemos 3 invitados en estudio. Nuestro primer invitado, como anunciamos en redes sociales, es Jesús Torrealba, periodista y fundador del Radar de los Barrios. Siempre un gusto que nos acompañe, Chugo. Gracias a ti. Chugo además tiene la particularidad que fue nuestro primer invitado cuando comenzó toda esta trama de corrupción. No sé si lo recuerdas, hace exactamente un mes. Estábamos hablando de este tema y por allí vamos a comenzar. La percepción que hoy tenemos respecto a este tema un mes después. Más de 60 detenidos, una trama que comenzó en PDVSA y terminó en la alcaldía de Baruta. Sí, yo creo que valga la expresión, esta entrevista, cuando se cumple justamente un mes de toda esta trama, permite intentar construir un balance ciudadano de lo que ha pasado. Yo destaco 3 cosas. En primer lugar, subrayo lo que fue mi impresión inicial. Hay que apoyar la lucha anticorrupción, venga de donde venga y en el momento en que se produzca, ¿no? Uno siempre puede decir, ¿y por qué no lo hicieron antes? Está bien, eso es verdad, pero repito, hay que apoyar la lucha contra la corrupción por principio, venga de donde venga y en el momento en que se produzca. Ahora, hay que sí tomar las medidas, es lo sano desde el punto de vista republicano, para que esa lucha contra la corrupción sea institucional. Es decir, no sea repentista, no sea por vocación grupal, no sea por pase de factura individual, sino que sea en efecto cuidando la salud de la República. Si eso es así, entonces hay que hacer algunas cosas que son urgentes. Por ejemplo, hay que empezar por reconocer que todos los resortes institucionales que tiene la República para detectar, prever, procesar y castigar la corrupción, no funcionaron. Hablamos de la Procuraduría, la Asamblea Nacional, la Comisión de Contraloría, todos los todo eso, la Contraloría General de la República, el mismo Ministerio Público. O sea, todas esas instituciones tuvieron un funcionamiento escaso o no tuvieron funcionamiento sobre estas cosas. Segundo dato que hay que ubicar, el cuerpo que actúa, ¿no?, y que genera aguas abajo toda esta situación es la llamada Policía Nacional Anticorrupción, un cuerpo que existe desde el año 2014 y que está adscrito directamente al Poder Ejecutivo, a la cabeza del Poder Ejecutivo. Bueno, muy interesante que algún cuerpo haya actuado, pero recordemos que constitucionalmente hablando el Poder Ejecutivo es el responsable de la Hacienda Pública Nacional, es decir, es el ente que tiene que ser monitoreado, que tiene que ser controlado, que tiene que ser vigilado, es ese ente. Entonces, repito, desde el punto de vista de la salud de la República, no parece aconsejable que el ente
a ser vigilado sea el vigilante al mismo tiempo y el único vigilante que está funcionando. Eso es ciertamente delicado. Bueno, y tenemos el ejemplo en lo que pasó en la misma industria petrolera, cuando el ministro del petróleo y el presidente de PDVSA han sido la misma persona, entonces es inevitable porque el contralor y el controlado se despachan y se dan el vuelto. Un tercer elemento a balancear. Mira, es demasiado importante que los venezolanos no saquemos como conclusión de todo esto que ha ocurrido que es un episodio de lucha entre grupos de poder a distinta escala, por cierto, ¿no? Porque, ¿qué te puedo decir? No solamente se trata de lo que ocurre en el gobierno o dentro del gobierno, es que tú ves, por ejemplo, a la gente de la oposición mucho más interesada de lo que pase o no pase en la alcaldía de Baruta, que de lo que tiene que estar pasando en el país. Es impresionante. O sea, mientras el gobierno tiene un mes autoinculpándose, ¿no? La oposición frente a eso guarda, o distintos factores de oposición, guardan un cauteloso silencio, mejor dicho, un escandaloso silencio, pero se desgañitan preguntando quién hizo las Torres de las Mercedes. Entonces, eso tiene que ser superado. Yo creo que este país necesita, merece, exige que el tratamiento del tema de la corrupción sea cualitativamente distinto. Cuando tú ves los montos, millonarios en dólares, que han sido esquilmados a partir de la propia denuncia hecha. Pero también en ese balance hay que hablar de esto, porque de forma oficial, no hay ningún ente oficial, más allá de un par de declaraciones de Germán Escarrá, del diputado, no hay un monto oficial del alcance de esta trama. Nadie ha dicho fueron 20.000 millones de dólares que se desaparecieron. Reuters lo ha publicado con informaciones que ha obtenido, pero nadie del Estado ha dicho fue tanto. Claro, dijeron quiénes son los responsables. Porque no desde el Estado hace muchísimo tiempo que no se da información de nada. Recuerda que este es un gobierno que extrae del ciudadano toda la información que puede, pero no le da al ciudadano ni siquiera la información que por ley tiene que distribuir. Pero sin embargo, cuando tú ves, por ejemplo, las denuncias que hizo el equipo ministerial del presidente Chávez en relación a lo que había pasado en la campaña electoral del 2012, ahí hay un monto. Cuando ves después las denuncias hechas por Maduro sobre Rafael Ramírez, ahí hay otro más monto. de 11.000 millones de dólares. Cuando tú agarras entonces lo que está rodando hoy y haces una sumatoria, te das cuenta que, y esto se lo digo a las personas que nos están viendo y que de alguna manera tienen una relación orgánica o afectiva con el proyecto político que fundara el presidente Chávez. Mire, el tema no es decir si es el bloqueo y no el saqueo, o si es el saqueo y no el bloqueo. El tema es que el país ha estado aprisionado por unas tenazas. Una de sus quijadas es efectivamente las sanciones. Yo lo digo por la calle del medio. Yo siempre estuve en contra de las sanciones generales contra la economía venezolana. Yo siempre dije, si son sanciones con nombre y apellido a peculadores o a violadores de derechos humanos, bueno y santo. Pero las sanciones contra la economía venezolana siempre estuvimos en desacuerdo. Entonces, por un lado tenemos las sanciones que han afectado sobre todo al ciudadano a pie, porque la cúpula del poder tiene como burlar los efectos de las sanciones. Y por otro lado tenemos la corrupción. Entonces, entre esas dos tenazas, entre las sanciones y la corrupción, entre el bloqueo y el saqueo, ha estado aprisionada y destruida la vida del hombre y de la mujer venezolana de a pie. Entonces, eso hay que asumirlo. Y esa variable que sí podemos controlar, porque el tema de las sanciones, repito, la decisión sobre eso está muy lejos de nosotros, muy fuera de nuestras fronteras, pero el tema de la corrupción sí. Claro. Entonces, yo creo que allí habría que tener un mínimo de optimismo histórico, como dicen algunos, un mínimo de optimismo histórico. Ojalá que aquí se estén produciendo de verdad algunos cambios interesantes. Por ejemplo, a mí no se me quita nada si yo reconozco que en el ámbito del oficialismo se han producido algunos cambios. O sea, desde cuando hablaban del dólar criminal hasta decir que la dolarización es un proceso positivo. Desde cuando perseguían los precios hasta cuando dicen, bueno, tiene que haber un libre flujo de la economía. El tema del Esequibo, o sea, pasar del entreguismo abyecto de hace apenas 15 años a estar diciendo el sol de Venezuela nace en el Esequibo, hay un cambio muy importante. Así que
puede que se estén produciendo cambios de verdad y no solamente cosméticos en el ámbito del oficialismo. Yo creo que en el ámbito de la oposición también se han producido, sobre todo a nivel del tejido de la dirigencia media y de la dirigencia local, cambios importantes, pero esos cambios tienen que seguirse materializando para tratar de que la capa política, eso que llaman en España la casta, intente recuperar la confianza del ciudadano. Nos toca hacer una pausa. Todo esto ocurre en un contexto electoral, que es importante no perderlo de vista. ¿Favorece o desfavorece esta lucha a la corrupción a la imagen del Ejecutivo, que según las encuestas está bastante golpeado, un 80, un 70% de rechazo? Puede ser algo que lo favorezca de cara a los escenarios electorales, puede ser algo que no. Y en el caso de la oposición lo mismo. Vamos a analizarlo al regreso de la pausa con nuestro invitado Jesús Torrealba, periodista y fundador de Radar de los Barrios. También vamos a leer sus comentarios, recuerden, en las redes sociales, @en contexto piso y @Carlos Penalosa, y ya tenemos unos comentarios en WhatsApp que también vamos a revisar en la siguiente parte.